Bienvenido. Estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.church/español. Esperamos que este mensaje fortalezca tu caminar con Jesús. Hoy iniciamos nuestra nueva serie titulada Encontrando Esperanza, un estudio de Primera de Pedro. Buenos días, iglesia. Estoy muy contento de estar con ustedes. Me siento muy contento de empezar este libro de Primera de Pedro. Vamos a ver todo este libro en el verano y quiero que preparen su Biblia, sus notas. Y si no tienes una Biblia, quiero animarte a que agarres una Biblia totalmente gratis. Cuando salgas del servicio o si quieres agarrar una ahorita, queremos que tengas la palabra de Dios en tus manos para que puedas seguir con nosotros y así puedas aprender cómo leemos la Biblia y conocemos la palabra y se convierte en vida para nosotros. So, quiero que te animes con este estudio. Es un estudio que va por muchos diferentes temas que son elementales para nosotros. Vamos a ver cómo se mira vivir en un tiempo tan anticristo, donde la palabra no se mira tan relevante a veces para la persona que vive en nuestra cultura. ¿Cómo vives así? ¿Cómo vives con esperanza, con ánimo? ¿Cómo te paras en la palabra? ¿Cómo se mira ser un cristiano caminando en tu fe? Fue escrito a personas que estaban esparcidas en diferentes lugares y regiones por su fe. Y estaban no solamente esparcidos, pero estaban siendo perseguidos y se sentían solos y desanimados. Este tema, esta foto, esta imagen de cómo Pedro les está animando a que no se desanimen, les está animando en un tiempo para levantar sus manos, en un tiempo donde necesitaban esperanza, en un tiempo donde necesitaban a Cristo. Él escribe una carta a esos diferentes cristianos de una congregación que circuló en diferentes cristianos de diferentes regiones. Es una carta increíble. Hoy vamos a estar viendo 2 versos. Solamente son 2 versos porque es tan importante. Cada vez que tú lees la escritura o te metes a un libro de la Biblia, te tienes que preguntar esta pregunta. ¿Por qué fue escrito? ¿Quién la escribió? ¿A quién fue escrita? ¿Quieres conocer el contexto? ¿Quieres conocer la cultura? Esto es lo que pasa cuando abrimos la palabra de Dios. Nosotros traemos nuestras experiencias personales, nuestros valores, nuestra cultura, pero a veces la leemos por medio de nuestra experiencia o nuestros valores o nuestras creencias. Pero es tan importante que veamos la cultura, que veamos las creencias, que veamos a las personas, por qué fue escrito así. Porque media vez ponemos ese lente de por qué fue escrito así y a quién fue escrito. Empezamos a ver otras cosas por medio de ese lente. Entonces vamos a ver estos 2 versos vamos a responder quién la escribió y para quién fue escrito y por qué. Vamos a abrir nuestra Biblia a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En estos 2 versos hay tanta carne que podemos agarrar. Quiero que prepares tus notas. La introducción es muy importante en esta carta. Él se estaba identificando y muchas veces les tenías que dar tus credenciales a una congregación cuando hablabas en ese tiempo. Pedro en este momento dice, yo soy Pedro. Ahora voy a parar aquí un momento porque quiero que veamos al hombre que Dios usó. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿será que Dios me puede usar? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Será que Dios puede usarme? Y muchas veces esa pregunta la hacemos de un lugar de inseguridad.
preguntamos esta pregunta porque dudamos si Dios nos puede usar, porque tenemos un pasado o pensamos no hay manera en que Dios me pueda usar o he hecho tantas cosas malas. Quizá ahorita tú estás luchando con algo en tu vida y dices no hay manera de que Dios me use. O dirás, tal vez estoy muy anciano o muy joven, o qué tal yo no sé la Biblia suficiente para ser usado por Dios. Quizá Él no me puede usar así. Si alguna vez te has hecho esa pregunta, ¿será que Dios puede usarme? Creo que está a punto de animarte la palabra, porque la persona que habla, que usa a Dios en este verso es una persona que nos pudiera dar un shock. Es más, cuando Dios primeramente lo llamó, era un pescador, no tenía como mucha inteligencia alta o educación, no tenía un don especial, aparte de pescar en una sociedad que los hubiera visto o que hubieran necesitado a alguien de alto perfil. Jesús estaba escogiendo a sus discípulos y él mira a este hombre que está pescando y lo escoge, le dice que lo siga. Ahora, tienes que darle crédito a Simón Pedro, porque Jesús aquí está, él sabe quién es, él sabe que este hombre no está calificado, sabe todo acerca de este hombre, y en la dulzura de Jesús, él lo escoge. Ahora hay otro lado de eso. Hay una iniciativa que Jesús tomó, pero hubo una sumisión que Pedro tuvo. Jesús llamó, Pedro siguió. Pedro pudo decir, no soy suficientemente inteligente o no soy lleno el espacio. ¿Por qué quisieras que yo te sirviera? Él pudo haber puesto toda clase de excusas, pero me encanta lo que dice la escritura en Mateo. Dice que él inmediatamente siguió a Jesús. Él dejó todo, se dejó su malla inmediatamente, sin importar sus inseguridades o problemas o errores, él siguió a Jesús. Quiero que veas entonces por qué esto es tan importante, porque fue en ese momento donde él decidió seguir a Jesús, un pescador que no tenía nada que ofrecer. Era en ese momento cuando le dio su sí a Jesús, Jesús le dio su propósito. Quiero que pongas atención ahí. Cuando le dio su sí a Jesús, Jesús le dio su propósito. Muchos de nosotros luchamos con encontrar nuestro propósito porque lo estamos filtrando por medio de lo que no somos. No somos inteligentes, no somos lo que quieras, no podemos hacer esto. Por eso no nos sometemos completamente a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Mira, nosotros somos responsables de someternos y decirle sí a Señor. Jesús es el que nos da nuestro propósito. Tú no puedes y no vas a poder encontrar tu propósito sin Jesús. No vas a poder ser completamente lleno en tu propósito sin Jesús. Pedro, este hombre, es más, no solamente es pescador, pero cuando mira la vida de Pedro, te das cuenta que no era educado, no tenía entrenamiento, no tenía la mejor boca en él. Era un hombre que decía malas palabras de vez en cuando. Él era muy rápido y explosivo. Decía cosas que muchas veces se echaba para atrás, muchas veces hacía cosas que después se lamentaba y ¿alguna vez has estado ahí donde dices, ¿por qué soy tan impulsivo? Dije cosas que no debería de haber dicho e hice cosas que no debería de haber hecho. Y ahora no puedo creer que terminé haciendo eso. Y no estoy tratando de exaltar los errores de Pedro, pero estoy tratando de exaltar qué tan bueno es Jesús, qué tan amable, qué tan bondadoso, porque Él escoge a personas para seguirle que no tienen nada que ofrecer. Y es en ese momento donde las personas dicen sí, que Jesús empieza a hacer un trabajo en ellos. Pedro, si miras su vida, él le cortó la oreja a un soldado y Jesús tuvo que ponerla de regreso. Después de haber caminado con Jesús, él negó a Jesús y le falló grandemente. Pero también fue el hombre que cuando miró a Jesús resucitar, lo miró de una distancia
después de que ya estaba pescando otra vez y lo mira a Jesús y él sale del barco y empieza a nadar. Y es una historia hermosa de restauración. Jesús lo escoge escogiendo, sabiendo que no tiene nada que ofrecer y lo que Pedro, lo único que tenía que ofrecer es quizá pasión, pero nada más que eso. Muchos errores, muchas caídas, pero era increíble ver cómo Dios, Jesús, tomaba su vida para hacer cosas grandes. Y así es como lo sabemos, porque aparte de lo que Él ha hecho hasta este punto, aparte de no ser educado bíblicamente, aparte de todas estas cosas, su nombre es Pedro y después dice, se identifica, da sus credenciales, soy un apóstol de Jesucristo. Esta palabra apóstol significa alguien que ha sido el enviado a dar un mensaje. Esta palabra apóstol es uno que ha sido enviado. Es donde nosotros agarramos nuestra palabra servicio postal. Alguien que deja un correo, un mensaje. Un apóstol era aquel que daba algo, que llevaba un mensaje, que lleva la palabra de Dios, que lleva el evangelio. Un apóstol aquí típicamente eran hombres que fueron escogidos porque habían visto la resurrección de Jesucristo. Ellos vieron a Jesucristo resucitar, habían sido testigos. Jesús los había escogido a ellos y los nombró como apóstoles porque tenían la autoridad de hablar con ese credencial, porque decían, yo sé que eso fue real, yo lo vi. Entonces, lo que él está diciendo yo soy un apóstol de Jesucristo. Jesús fue el que me mandó a mí. Ese es mi credencial. Ese es mi título en la pared, que Jesús mismo me escogió. Esto es lo increíble. Y en una oración, Pedro, un apóstol de Jesucristo, en una oración, quiero que se imaginen esto, un hombre que estaba haciendo lo que él sabía hacer, ahora dice, yo ahora soy un apóstol. Yo tengo la oficina más alta en una iglesia porque hablo por parte de Jesús, porque Jesús me llamó y yo dije sí. Ese era el ingrediente en esto que estamos hablando. Buenas noticias para nosotros. La aplicación de esa oración es esto. Tú puedes ser un pescador que está sentado ahí pensando, ¿cómo es que Dios me puede usar? ¿Cómo es posiblemente que Él pueda hacer algo conmigo? Déjame compartirte, lo único que necesita es tu sí para encontrar tu propósito. Lo único que necesita es tu sí para encontrar y descubrir tu propósito. Pero tu propósito se encuentra en tu sí, así como Pedro. Sí estaba en la mesa. Dios le da su propósito. Eres un apóstol para mí. Ahora, esto nos da una imagen de quién está escribiendo esto. Un hombre que verdaderamente conoce los errores y las imperfecciones. Qué increíble Dios el cual servimos. Ahora, ¿a quién le estaba escribiendo? Eso nos va a ayudar en el contexto para animarnos y conocer qué estaba pasando. Para responder a la pregunta, ¿será que Dios me puede usar? Sí, claro que sí, pero necesita tu sí. Ahora, vamos a ver cómo Dios usa a este ex pescador, no el educado, no el calificado, así es como lo usa. El resto de los versos nos dice ahora el contexto de este libro, a quién le estaba escribiendo. Y dice, aquellos que han sido elegidos, esparcidos. Quiero que circules eso y pongas esta palabra han sido los exiliados, son aquellos que han sido puestos en diferentes lugares, aquellos que no tienen un hogar, aquellos que están caminando de región a región y están encontrando su lugar, a ellos son los que les está hablando a Pedro. Pero hay una palabra que tenemos que ver, porque es una palabra que ha causado mucha división en el cristianismo y es la palabra elegido. Hay una doctrina de elección que las personas tienen en la iglesia. Esa doctrina de elección verdaderamente es
cuando la estudias, muchas personas dicen que Dios elige a aquellos que van a ir al cielo, Él los escoge. Esa palabra elegir significa escoger. Entonces, esta palabra en el caso de esta escritura está hablando de aquellos que fueron elegidos para estar en exilio, pero también tiene que ver con una perspectiva eterna también que tenemos que ver en la historia de la iglesia y la cultura. Hay gente que dice que Dios ha escogido a aquellos que se van a ir al cielo y también le ha dado a otros la habilidad de escoger, que es libre albedrío. Y tienes a personas que están en los dos lados. ¿Será que Dios predestinó a las personas ir al cielo y a otros al infierno? ¿Será que Él predestinó ir a aquellos que van a estar con Él y a otros que lo pueden escoger o no? ¿O hay otros que no tienen oportunidad? Pero bueno, te tienes que hacer esa pregunta. ¿Será que Dios te escogió a ti o tú escogiste a Dios? ¿Será que Dios te escogió a ti o tú escogiste a Dios? Y yo diría que la respuesta es sí. Hay un misterio grande en esto, tan profundo para nosotros que es importante que estudiemos esta palabra de elección, de elegido, que entender cuál es el libre albedrío y la predestinación y qué significa eso en nuestra doctrina teológica. Pero la Biblia habla de los dos. La Biblia habla de la elección que Dios elige, también habla de la predestinación, que Dios predestina, pero también habla de libre albedrío. ¿So cuál es? ¿Él escoge? ¿Él predestina? ¿Él nos da la oportunidad? Sí, la respuesta es sí. Cuando estudias en la escritura, tienes que hacer a un lado tu preferencia o entendimiento de lo que tú quieres que sea. Muchos cristianos les encanta pelear esto. No, es Dios el que escoge y no hay manera de que nosotros lo escojamos. No, nosotros nos encontramos en medio. Dios inicia y nosotros respondemos. Miren, yo les diría, son cosas increíbles para estudiar. No es una montaña donde debemos de morir. Bueno, entonces como un hombre cristiano, un hombre de Dios, solamente estoy agradecido de conocer a Dios. Si Él empezó y yo respondí, estoy agradecido. Si mira la historia de Pedro, Jesús lo llamó, él respondió. ¿Será que tuvo una oportunidad de responder o no? No sabemos. ¿Quién sabe? Hay un misterio grande en eso, pero la respuesta es sí. Esta palabra elegido significa él escogió a estos que estaban en exilio. Hay un lado donde está el lado de Dios y hay otro en el lado del hombre. Y los dos se juntan en ese momento. Estudienlo, gócense en eso, pero no estén dispuestos a morir ahí. Respondan al Espíritu Santo ya cuando el Espíritu Santo les hable a ustedes y rechácenlo cuando la Escritura lo haga. Pero nos encanta estudiar estas cosas y es importante entender que en algún momento tenemos que darle espacio a Dios para que tenga su misterio. Cuando yo pienso que es libre albedrío o elección o en medio, no importa mucho, sino que tengo que explicar el texto aquí. Dice, estos son los que Dios eligió. Hay esperanza ahí porque Dios escoge a estos que estaban afuera, que no eran escogidos, que Él sabía que esto iba a pasar. Dios tenía un preconocimiento. Y vamos a ver de eso. Él empieza a ver estas provincias y estaban como estaban esparcidos. Esta palabra esparcido significa que habían sido plantados. Es como si Dios intencionalmente los había puesto ahí para expander el evangelio. Ellos lo miraban como, oh no, ¿qué está pasando? La vida es tan difícil. Y Dios lo miraba como, yo estoy a cargo de esto y estoy haciendo algo por medio de eso. Dale tiempo para que dé fruto. Imagínense si tomamos ese conocimiento teológico y aplicarlo en nuestras vidas y decir, Señor, yo no sé por qué estoy aquí, no sé si fuiste tú o yo, pero voy a confiar tu soberanía. Voy a confiar de que tú estás a cargo y que me ves y que estás trabajando en mí y tengo que ser paciente. Tengo que confiar en Él.
Tengo que confiar en Él todos los días, en cada paso, darle mi sí todos los días, una y otra vez. Y por eso esta palabra elección, elegido, va muy perfectamente en conjunto, porque también esa palabra escogido es aquel que inició, que fue, que él fue el que, como el Espíritu Santo. Mire, la Trinidad es algo muy hermoso para nosotros, porque en la Trinidad vemos que el Padre es el iniciador, Jesús es el Hijo mediador y el Espíritu es el consolador. El Padre es el iniciador, o sea, Dios, porque Él mandó a su Hijo. El Hijo es el mediador, porque murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para poder ser justos ante su Padre. Él es el mediador. Y el Espíritu es el consolador. El Espíritu Santo es el que nos selló hasta que regresé en su día. Esa es la Trinidad ahorita. En el verso 2 dice que fuimos escogidos conforme al presciencia. Esta palabra presciencia significa saber de antemano a aquellos que iban a responder a Él. Esta palabra elección y presciencia juntos caminan porque Dios escoge a las personas conforme a su preconocimiento. Entonces, todo eso funciona para que Dios cumpla lo que Él quiere cumplir. Entonces, no significa que Él lo forzó o lo hizo que pasara, sino que Él sabía que iba a pasar. Eso viene de dos palabras, antes y, y conocimiento. Dios conoce antes de tiempo aquellos que van a venir a Él. Es un como matrimonio en estas palabras y nos demuestran el carácter de el Padre. Entonces vemos al Padre, miren la Trinidad, vemos al Padre teniendo el preconocimiento, escogiendo, eligiendo. El Padre, esas son sus características. Él escoge, él elige conforme a su presencia por medio de la santificación del Espíritu. Hay otra persona de la Trinidad aquí. Hemos visto al Padre, ahora vemos al Espíritu Santo, que es el que hace el trabajo de santificarnos. Significa que Pedro fue elegido, escogido, porque Dios sabía que él iba a responder. Entonces, cuando Pedro puso su sí, Dios le dio su propósito, pero también empezó a santificar el trabajo en él para prepararlo para su propósito. Esa palabra santificación significa que ser apartado, significa también que empieza a trabajar el Espíritu. Este es el crecimiento. Por eso cuando tú dices sí al Señor en cualquier cosa, empiezas a crecer. Y a veces duele. Y Él cuando te mira dice, oh, mira, yo sé cómo te voy a crecer. A mí me encanta el básquetbol y estaba viendo un documental pues Giannis, que es uno de mis jugadores favoritos, cuando él tenía 17 años fue escogido y era un flaquillo pues de repente miran algo, este equipo mira algo en él, lo escogen, él entra al equipo y cuando lo miras ahora, este muchacho es tan portachudo, un jugador increíble, es como si los entrenadores miraron algo en él que dijeron, quizá todavía no estás ahí, pero cuando vengas aquí, sabemos qué podemos ayudarte a transformarte, en qué puedes transformarte. Dios quizá así te vio. Él mira lo que tú puedes ser, te escoge y cuando me dices sí, te voy a pasar por un proceso de crecimiento porque vas a ver lo que tú puedes ser después. Eso es lo que está diciendo aquí en este verso. Fueron escogidos, cuando somos escogidos, el trabajo santificante del Espíritu Santo empieza. Significa que empieza a pulirnos, que a veces es difícil, porque el Espíritu Santo va a empezar a usar circunstancias en nuestras vidas para exponer las cosas sucias de nosotros. Va a empezar a usar las circunstancias para exponer que somos más controladores de lo que decimos que somos, para exponer
que tal vez somos celosos. Usa circunstancias para exponer toda clase de cosas en nuestro corazón y Él va a sacar eso a la superficie y tenemos que trabajar en eso. Entonces, cuando Dios lo saca a la superficie, no va a querer que nos forzarnos a trabajar en eso, sino que nos lleva al próximo punto, sino que vamos a ser obedientes, dice. ¿A quién? Al Padre. Al Padre primero, al Espíritu Santo que hace el trabajo y ser obedientes a Jesucristo. Esa parte de obediencia es lo que saca el crecimiento de nuestra santificación. Si el Espíritu Santo te convence, lo saca, nosotros respondemos con obediencia que nos lleva a transformación en nuestro crecimiento espiritual. Dios te puede decir todos los días, compone esto, compone esto, compone esto, y seguimos haciéndolo a un lado porque no queremos trabajarlo y no va a pasar nada de crecimiento, ¿verdad? Pero si estás aquí y dices, no he crecido, me siento atascado, mi pregunta sería, ¿dónde no estás siendo obediente a Dios? Porque es como que estás tapado, como que estás atascado en esa, y la obediencia te destapa en eso. Entonces, ¿dónde tienes que ser obediente? ¿Será que, dónde es que Dios quiere usarte? Él te puede usar, sí, pero tienes que decirle sí. Todos ustedes tienen que decirle sí. Tienes que entregarle todo para que él empiece a hacer un trabajo y va a haber un tiempo de crecimiento que va a doler. Te voy a ser honesto, va a doler, pero no te detengas de perseguirle. Deja que él haga el trabajo, porque después de eso va a haber un crecimiento. Vas a ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, un fruto increíble y vas a ver cómo Dios te usa de una manera increíble. Pero tienes que dejar que Él te trabaje. Humíllate ante su espíritu. Nunca vas a ser perfecto. En tu caminar con Jesucristo, nunca vas a ser perfecto. Nunca vas a conocer toda la Biblia. Nunca vas a tomar todas las mejores decisiones. Nunca vas a dejar de pecar. Pero déjame decirte esto, Él sabe eso y nos ha escogido porque Él conocía que íbamos a decir sí. Él sabe que íbamos a caernos, Él conocía todo, que me trae a mi último punto. Dice, ser obedientes a Jesucristo y rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sabes por qué eso es increíble? Los predicadores del Antiguo Testamento echaban la sangre en el altar para cubrir los pecados de la comunidad. Significaba perdón, significaba libertad. Lo que está diciendo aquí es, miren, los que están en Cristo hay buenas noticias, que has sido rociado con su sangre. Significa que has sido perdonado. Eres libre de todo. Sírvele a causa de esa libertad. No vas a ser perfecto, pero eres perdonado. No vas a ser perfecto, pero eres perdonado. Termina con estos dos versos diciendo, bueno, él lo abre, pero dice, gracia y paz sea para ustedes en abundancia. Iglesia, cuando vemos a este hombre que Dios usa, puedes decir, este hombre o mujer, esta persona que Dios usa, Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente y conoce los errores que vas a cometer mañana. Y aún así te escoge. Y nosotros respondemos a ese llamado, nos sometemos a ese llamado y Él empieza a crecernos para ser perdonados. ¿Será que Dios puede usarme? ¿Será que Dios puede usarte? La respuesta es sí. Pero ¿vas a poner tu sí en la mesa para decirle, aquí está mi vida? Aquí está todo lo que tengo. Quizá tú estás aquí y nunca has dado tu vida a Jesucristo y dices, yo no sabía que Él me mira, pero Él dice, sí, te miro. Así como en estos dos versos dicen que miraba a las personas esparcidas y le dice a Pedro, escríbeles una carta que los veo. Él te ve. Mientras seguimos entrando a esa carta
quiero animarte a que rindas todo a Jesucristo y veas cómo Él hace un trabajo increíble. Y si no le has entregado tu vida, quiero que hables con el pastor y dile, no sé qué hacer, pero mi sí está en la mesa. Él puede ayudarte a caminar después del servicio. Dile al Señor, aquí está mi sí, Señor. A ustedes, iglesia, gracias. Qué increíble recordatorio de que Dios te ha escogido a ti. Y aquí estamos el día de hoy. Quiero terminar con esto. Pedro le dice a su congregación, gracia y paz sea a todos ustedes en abundancia. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a unirte a nuestra familia la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nuestra dirección es 5757 Norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos.